Gracias, Edu. ¿Cómo están ustedes? Feliz sábado. Está fresquito, ¿no? Está fresquito. Pero acá estamos con el calor entre hermanos. Para aprovechar bien el tiempo, los invito a ir directamente a nuestras Biblias, si les parece, ahí en Juan el capítulo 3. Juan el capítulo 3, y vamos a ver los textos que van a ser el disparador del estudio, de la reflexión en esta mañana. Juan el capítulo 3, los primeros 7 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, nacer siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta historia la conocemos, la hemos leído muchas veces, y yo quería a partir de esta historia analizar juntos un desafío que todos nosotros tenemos cada día al caminar la vida cristiana, al poder entender y comprender lo que el Señor espera para nuestras vidas. Acá lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, fíjense, ¿no? Nicodemo va de noche, no sé quién coordinó la visita, pero Nicodemo va de noche, era una persona que hoy diríamos de bajo perfil, ¿no? Una persona que pasa desapercibida, un dirigente de aquellos días, pero con bajo perfil. Y iba desarrollando en su interior, en su corazón, inquietudes espirituales. Pero de alguna manera esas inquietudes estaban también abonadas, acompañadas, adornadas por sus costumbres, sus usos, sus prejuicios, ¿no? Y lo que él había visto en Jesús, en su ministerio, iba de alguna manera produciéndole inquietudes, preguntas, interrogantes en su corazón. Y él con sinceridad de corazón, quiso ver a Jesús para analizar algo que Jesús ya sabía de antemano lo que había en su corazón. Fíjese que Jesús fue poco diplomático, ¿no? A veces cuando alguien se acerca a nosotros y quiere decirnos algo y comienza con un rodeo, ¿no? Da vueltas, etcétera, y a veces uno dice, bueno, dale, ¿no? Pero uno lo acompaña en la vuelta y hace el jueguito, ¿no? Hasta que finalmente, Jesús no lo acompañó en la vuelta. Apenas le dice, sabemos que has venido como maestro, no, a ver, lo que te falta es esto. Fue derecho, ¿a dónde? Al hueso, ¿no? Derecho al grano, para hacerle ver a Nicodemo qué es lo que había realmente en su corazón, qué es lo que estaba en la lucha en su corazón. Entonces la pregunta es: ¿qué es nacer de nuevo? Después del nacimiento hay que crecer, ¿no? Primero viene el nacimiento y después viene el crecimiento. Y en el crecimiento espiritual, en la vida espiritual, está lo que se da el proceso de la salvación. Y ahora viene la pregunta: ¿qué es la salvación? ¿Es una mejoría? ¿Es un cambio de algunas cositas? ¿Es un acomodamiento de mi vida? ¿O es un cambio total? Cuando Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede ser que ella estaba entendiendo lo que Jesús le quería decir, pero estaba tratando de escaparle, ¿no? De tratar de ir por la tangente, hasta que finalmente Jesús le dijo, no, el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. O sea, tiene que haber, así como hay un nacimiento natural, biológico, y que la persona no eligió venir al mundo, no eligió nacer, viene y nace. La decisión es de otras personas, ¿no? Es de los padres. Interesante, hace algunas semanas salió en el noticiero
un joven en el Reino Unido que le estaba haciendo una demanda a los padres. El muchacho tenía 21 años y el padre le dijo, anda a laburar, ¿no? Porque ya le estaba haciendo una demanda a los padres para que lo mantengan porque a él no le consultaron para nacer, ¿no? A él no le habían hecho ninguna cosa. Así decía, a mí no me consultaron para venir a este mundo, chicos. Como no me consultaron, ellos son los responsables que me sostengan, ¿no? Claro, uno se sonríe, ¿no? Pero el argumento es interesante, ¿no? Si uno comienza a analizarlo, tiene su razonabilidad irrazonable, ¿no? Pero, bueno, así como el nacimiento biológico se da y la persona que nace, ¿no? En el nacimiento espiritual, de alguna manera, cuando Dios va viendo nuestra sinceridad, Él te va empujando. Él te va empujando con diferentes circunstancias. Te va soplando, por así decir, las velas, como para que vayas avanzando. Y a veces nuestros avances son más rápidos, a veces pueden ser más lentos, a veces pueden ser un poquito cortados, ¿no? Van y vienen, pero Él va viendo qué es lo que hay en tu corazón, en mi corazón, para que podamos seguir avanzando en el conocimiento de su voluntad, en la toma de decisiones que tienen que ver con la salvación, porque eso en realidad es lo que Nicodemo le fue a preguntar a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El joven rico se lo preguntó de manera más directa, ¿no? Y Jesús le respondió de acuerdo a lo que había en su corazón, de manera clara y directa. Lo mismo pasó con Nicodemo. Entonces, nacemos nuevamente. El nacimiento, digamos, es una respuesta, el nacimiento espiritual es una respuesta del cielo a una pregunta del ser humano. Hoy las grandes preguntas siguen siendo las mismas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? El otro día me mandaron un videito de YouTube en relación a... alguien había dicho de que ya se había llegado con las sondas o lo que el hombre ha mandado al espacio a los confines del universo. Entonces, la pregunta que le hacían a este científico, ¿qué hay más allá del confín del universo? Y no sabemos porque no hemos llegado. Pero ¿y después si se termina, qué pasa? ¿Nos caemos? Bueno, eso volver al pensamiento, dice, de la época de Colón, ¿no? Que después del mar la gente se caía. No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Le hacía el periodista. Y no sabemos, primero porque nuestra mente es limitada, y porque, la verdad, cuanto más exploramos el universo, más nos damos cuenta que hay alguien superior que controla todo. Y el periodista dice, ¿pero cómo? ¿Usted como científico cree en Dios? Claro, por supuesto que creo en Dios. Y cuanto más observo el asunto, más creo en Dios. Porque es imposible que las cosas que vemos a través de la tecnología, etcétera, ¿no? A la distancia, pueda ser hecho por una casualidad, ¿no? Entonces, una persona que tiene un corazón sensible, en este caso el científico, ¿no? Que reconocía no sé cómo es su vida personal, pero por lo menos ahí en la entrevista reconocía la la existencia de Dios. Si nosotros reconocemos que Dios tiene respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros interrogantes, Él va a ir de alguna manera creando las condiciones para que nosotros vayamos aprendiendo y creyendo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el resultado? ¿Hasta dónde quiere que Jesús vayamos en este desafío que le presentó a Nicodemo? Vamos a Mateo, el capítulo 5. Mateo, el capítulo 5. Allí estamos hablando en los capítulos 5, 6 y 7, es lo que se llamó el Sermón de la Montaña, ¿no? Donde Jesús tocó muchos temas que tenían que ver con la vida cristiana. Y aquí en el capítulo 5, en el contexto del amor hacia los enemigos, amar a todas las personas, finalmente dice, versículo 48, sed pues vosotros más o menos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es más o menos perfecto. ¿Es lo que dice ahí? ¿Qué dice? Sed, ¿no? ¿Hay alguna otra versión que diga algo diferente que tengan ustedes ahí?
En principio, ¿no? Sed. Fíjense que es una orden, es un imperativo, no es una opción que me está dando el Señor, ¿no? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y claro, este texto ha perturbado a muchos cristianos, a muchas personas. Ha traído algún tipo de lucha, de confusión, como diciendo, ¿cómo yo puedo llegar a ser perfecto? Porque de alguna manera a veces relacionamos perfección como aquella persona que no hace ninguna equivocación, que no sé qué, etcétera, todavía le falta, ¿no? Todavía no está preparado. A veces ocurre cuando nuestros hijos de la iglesia, adolescentes, en forma sensible, aceptan a Cristo como el Salvador y quieren entregarse, demostrándolo a través del bautismo, y después que se ha bautizado, yo ya he escuchado esta frase, ¿no? Acá en la iglesia de Olivos no, quédense tranquilos. He escuchado esta frase que diciendo, ahora que estás bautizado no te puedes portar mal, como diciendo, es como, sí, la verdad mejor es no portarse mal, ¿no? Pero ¿qué de nosotros? Después que hemos aceptado al Señor, el desafío es seguir creciendo, también con nuestras caídas y nuestras inquietudes y nuestras luchas. Entonces, esta orden de Jesús tenemos nosotros que responder. ¿Cómo eres perfecto? ¿Eres más o menos perfecto? ¿Eres un cuarto de perfecto? Es como la persona que está embarazada, ¿no? Como, ¿está embarazada o no está embarazada? Al tercer mes, ¿está tan embarazada como el sexto mes o no? Y sí, no es un cuarto de embarazo, no es medio embarazo, no, está embarazada. Después viene el proceso del embarazo, el proceso de la madurez es como la fruta. La fruta que está recién saliendo después que floreció el árbol, está verdecita, chiquitita. Esa fruta, en esa etapa, ¿cómo tiene que estar? ¿Perfecta o no tiene que estar perfecta? Sí, de acuerdo a esa etapa de desarrollo. Y cuando va creciendo tiene que seguir estando como perfecta en su etapa de desarrollo, ¿no? Porque si la fruta ya en la etapa bien chiquita ya tiene un defecto, etcétera, ya dejó de ser ¿qué cosa? Perfecto, y ya su desarrollo va a ser imperfecto, va a ser con problemas. Recuerdo cuando a veces con mis padres, yo era adolescente, vivíamos en Perú, teníamos que ir por las funciones de mi padre hasta el Ecuador, íbamos en auto, viajar en avión era bastante más oneroso de lo que es ahora, ¿no? Y en las carreteras ecuatorianas hasta el día de hoy, Ecuador es uno de los países que exporta bananas, uno de los principales exportadores de bananas en el mundo, las llaman guineas a las bananas, o plátanos, ¿no? Pero normalmente hay guineas. Uno está en la carretera, en el camino, y prácticamente no tenés banquina. Llega la plantación de los bananeros hasta... O sea, si te pasa algo con el auto, no sé qué vas a hacer, ¿no? Y uno ve, nosotros llamamos el cacho, ¿no? Está chiquitito, y había bolsas largas de polietileno, de color verde, de color de que sea, transparente, pero traslúcida, pero de colores, ahí está, hasta el suelo. Digamos, el cacho estaba acá y todo vacío hasta el suelo. ¿Por qué? Porque ahora eso va creciendo dentro de ¿qué? Dentro de la bolsa para que los bichos no piquen y vieron que las cáscaras lleguen como bien, perfectas, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de picoteo de los pajaritos, etcétera, o que le agarre un bichito. Y también contaban que si cuando ven que el cacho que va creciendo ya viene con defectos, ya lo cortan. Ya lo sacan y lo cortan porque no va a servir. No va a servir. Así que, ¿cómo somos en nuestra vida cristiana? ¿Te sientes salvado? ¿Te sientes perdido? En la etapa cristiana que estamos viviendo, que estás viviendo, sientes que más o menos, bueno, ¿vieron cuando alguien, ¿y cómo estás? Ahí andamos, ¿no? Son frases de ocasión. Ando muy bien, ¿no? O más depende de la confianza que tengamos con la persona que nos pregunta, más o menos.
¿Y qué querés que te diga? Ahí me preguntaron hoy, ¿no? ¿Y cómo fue la semana? Entonces le conté alguna experiencia que tuve que administrar. Entonces, también en la vida cristiana, ¿y cómo andás? Y ahí andamos, más o menos, ahí estamos luchando, estamos llevándola. Y eso, de alguna manera, yo creo que es una especie de tentación que Satanás puede colocar en nuestra mente para pensar que si andamos más o menos, es suficiente. No hace falta andar tan bien. Podés andar más o menos bien, ¿no? Y bueno, si tenés lucha, dificultades y a veces caes y tenés alguna cosita, alguna manchita en el cacho de banana, ¿no? Aunque vayas creciendo dentro de la bolsa, no importa, se puede administrar, etcétera, ¿no? Más o menos. Como alguien dijo, el evangelio de él, más o menos. Y como más o menos. Y quiero decirte y quiero decirme que en la Biblia no existe el evangelio del más o menos. El Señor quiere transformar en forma completa nuestras vidas. Entendiendo de que hay un proceso, ¿no? Hay una lucha, hay un desarrollo que nosotros tenemos que enfrentar y vivir, ¿no? Podemos decir que ya podemos sentirnos salvados ahora. La religión es un poder, no, la religión es religar, volver a unir, es un poder del presente y no del futuro. Podemos decir que si hemos aceptado al Señor, ya tenemos la vida eterna aquí y ahora, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, ¿no? ¿Dónde está ese texto que nos pueda afirmar lo que estoy diciendo? Eso lo mencionamos en el último sermón que estuvimos juntos. Vamos ahí a Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3, los versículos 1, 2 y 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, no que nos van a llamar en algún momento en el futuro, sino ahora seamos llamados como ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora, amados, somos hijos de Dios. O sea, ¿cuándo somos hijos de Dios? Ahora, no mañana, no en el futuro, ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía no está la impecabilidad con nosotros, que es cuando Cristo venga, ¿no? Pero sí podemos tener la perfección ahora, y ahora vamos a explicar un poquito más. Se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Porque, o sea, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando venga por segunda vez, ¿no? Porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica como a sí mismo. ¿Se purifica en el futuro o se purifica ahora? Dice ahí. Es ahora. O sea, si yo tengo la esperanza que Cristo cuando se manifieste, voy a ser transformado ahora ya en forma para vivir una vida de impecabilidad, entonces ya me voy purificando como ahora. No es un proceso en el futuro, sino es un proceso presente, así como Él es puro. Y en el capítulo 5, dando vuelta a la página, en el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tendrá la vida. ¿Tendrá o tiene? Tiene la vida, es presente. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, el desafío del Señor, así como Nicodemo le hizo la pregunta a Jesús, el desafío del Señor es que nosotros podamos ser perfectos, pero en cada etapa de desarrollo, ¿no? Perfección no es lo mismo que impecabilidad, Perfección es madurez, es desarrollo. Eso lo encontramos en Filipenses. Hay unas páginas más hacia atrás, antes de Hebreos, después de Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 3, versículo, interesante el juego de palabras que hace Pablo acá, ¿no? Versículo 2 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, él ahí se considera que no es perfecto, ¿no? Sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos,
versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y este texto lo conocemos, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, o sea, sigo avanzando. Versículo 15, ¿qué dice? Así que todos los que, ¿cómo? Hace un rato dice, ahora que no soy perfecto, y ahora lo que somos perfectos. Bueno, lo que está diciendo de que la madurez no implica que ya terminé. ¿Está bien? La madurez significa que sigo creciendo, sigo madurando. A veces mi crecimiento tiene que ver, inclusive antes del momento que yo me entrego al Señor y lo demuestro formalmente a través del bautismo. Y si no, después el crecimiento significa que después de ese compromiso sigo en el mismo camino para seguir creciendo y seguir desarrollándome. Fíjense ahí en la página siguiente, Colosenses, el capítulo 1, el versículo 28, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, está hablando a toda persona, ¿no? Y enseñando a toda persona, ¿qué cosa? En toda sabiduría, ¿a fin de qué? Presentar, ¿qué cosa? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, el desafío, el logro final es que toda persona pueda llegar a ser perfecto en Cristo Jesús. Perfecto en cada etapa de desarrollo. Perfección entonces no es lo mismo que impecabilidad. Nosotros en la vida cristiana podríamos decir tenemos 3 etapas. La primera etapa, la que llamamos la justificación, que es cuando nazco físicamente en este mundo, nazco con pecado o sin pecado. Con pecado, porque dice en pecado, o sea, tenemos la tendencia hacia el pecado. Aunque no tenemos actos pecaminosos, el bebé, porque todavía no es consciente de eso, a medida que va creciendo va creando conciencia, después va a tener que ir tomando sus decisiones. Así que yo nazco, me voy desarrollando, crezco aquí en la vida, en este mundo, y mis páginas de mi corazón se van manchando, van teniendo manchas, hasta que encuentro a alguien que puede quitar esas manchas. Y cuando acepto que esa persona que me quita esas manchas, eso se llama justificación. Él me justifica, Él toma mi lugar. Pero ahora hay que seguir en la vida cristiana, ¿no? Y después que Él me quita las manchas y me dice, te doy un nuevo corazón. ¿Puedo volver a mancharme, sí o no? Claro que sí. No es que estoy obligado a mancharme, sino que ocurre que me vuelvo a manchar. Porque las luchas, las circunstancias, etcétera, ¿no? Pero ahora con una diferencia. Antes no sabía cómo quitar mis manchas y ahora sé cómo quitarlas. Entonces yo voy al Señor, me encuentro con Él cada día, voy, oro, estudio su palabra, me presento ante Él y le pido que vaya modelando mi carácter, me vaya ayudando a crecer, a desarrollar. Eso se llama la santificación. Es un proceso. Y la tercera etapa es la glorificación, que es lo mismo que la santificación, pero ya sin la presencia del pecado. Ya cuando Cristo venga, ya sin la presencia del pecado, seguiremos desarrollándonos, seguiremos creciendo en conocimiento, en saber las cosas. Hay tantas cosas que el Señor tiene por ahí y que nosotros ni nos imaginamos cómo es, ¿no? Leyes por ahí, cosas que uno, como dice la Biblia, que no han subido ni siquiera al corazón del ser humano, es que tiene preparada para cada uno de nosotros. Al entrar en esta vida, ¿no?, de compromiso con el Señor, entonces lo que me ayuda a soplar, como dijimos al principio, ¿no? Si yo tengo sinceridad en mi corazón, que quiero hacer su voluntad, soplar para seguir adelante, son los ángeles y el Espíritu Santo. Los ángeles que me cuidan y me van ayudando, y el Espíritu Santo que va trabajando en mi mente, en mi corazón, para indicarnos lo que está bien y lo que está mal. Dice Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se vuelve a levantar, ¿no? En cambio, en aquel que no quiere aceptar al Señor, podríamos decir que tiene 2 épocas en su vida: la vida de pecado acá en el mundo y después la muerte eterna. Y se acabó, ¿no? Y ya no hay más memoria de esa persona,
Por eso el Señor nos presenta la oportunidad como se la presentó a Nicodemo, nos la presenta cada día. Tenemos que buscar la perfección en cada grado de desarrollo. La perfección depende de nuestra actitud en el momento. Si yo quiero seguir creciendo y experimentando ese encuentro con Cristo, la perfección que Dios espera está en relación con nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestras capacidades. Si no, fíjense lo que dice Mateo, porque algunos por ahí me han dicho, pastor, yo no tengo el mismo conocimiento, la misma capacidad o los mismos dones que tiene tal o cual persona, como que esa cual o tal persona, como tiene dones tal vez más visibles, más, más observables, está mejor que yo, ¿no? ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15? Ya la edad me está pidiendo que acerque la Biblia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó a sus bienes. A uno le dio ¿cuántos talentos? 5. A otros 2. Y a otro 1. Nos olvidamos de la siguiente frase. ¿A cada uno con qué? Conforme a su capacidad. En otras palabras, el Señor espera de todos la misma lealtad, no los mismos logros. ¿Se entiende? La misma lealtad. Pero algunos tienen la capacidad, Dios le dio la capacidad para hacer esta tarea, otros para hacer esta otra tarea. Hay tareas que son más visibles que otras, pero ninguna es más importante que otra, ¿no? El conjunto de todas las tareas que como familia podemos hacer hace que la iglesia pueda seguir avanzando, desarrollando y cumpliendo con su misión. Entonces, las capacidades es una cosa y la lealtad es otra. Yo puedo tener grandes capacidades hasta inclusive apetecibles, iba a decir envidiables, no, apetecibles por alguna otra persona, pero si no soy leal al Señor, si por debajo en mi corazón estoy haciendo alguna cosa de que no está bien, ¿sirve para algo? Ante los ojos humanos podrá ser atractivo, pero el Señor que ve todas las cosas, el Señor entonces exige, espera lealtad de parte nuestra. Así como el recién nacido es perfecto cuando nace, no podemos pedirle que se suba al auto y lo maneje, ¿no? Porque es imposible, es imposible. Yo no sé si les conté a ustedes la experiencia, la sensación que tuve cuando nació nuestra hija mayor, Silvana, ¿no? Es interesante. A mi señora se le fue el embarazo, lo mío es algo crónico, pero ese es otro tema. Pero recuerdo que estábamos allí en la sala de parto, yo haciendo fuerza con mi señora también. Cuando nace la criatura, tuve que reconocer que era hija mía porque la cara parecía a mi madre cuando era chica, ¿no? Bueno, se la llevan a un cuarto al lado, no sé qué le hacen, la bañan, ven por el tema de la ictericia, creo que es, ¿no? La ponen debajo de una luz, ¿cómo es? Algo así, está. Yo no vi, pero me lo dijeron así al pasar, y cuando vuelve, el médico la coloca en los brazos, en el regazo de mi señora, y dice, la nena, esa fue la frase, la nena está perfecta. Esa fue la frase. ¿Qué quiso decir? Que tenía el peso razonable de acuerdo al término de, ¿no? El peso, la altura, todo, 5 dedos, todo normal. Pero ahora hay que convivir, ¿no? ¿Saben cuándo ella recibió la primer paliza? A los 4 días. Claro, porque no dejaba dormir. Eran las 3 de la mañana y estaba recién alimentada, vamos a decir, recién cambiada todo, y bueno, así que me acerqué y digo, Silvana, dormite, y le hice con estos 2 dedos en la colita. Esa fue su paliza, ¿no? Quedó santita, ¿no? Ahí aprendió. Ahora hay que convivir, ahora se espera que si a los 6 meses, cuando uno lo lleva al pediatra, sigue midiendo lo mismo que cuando nació y pesando lo mismo que cuando nació, ¿sigue estando perfecto o no? Porque se espera que a los 6 meses actúe como un bebé de 6 meses.
la parte motriz, etcétera. Y si las cosas no están funcionando bien, ahí uno se preocupa, ¿no? Y lo lleva al médico, ¿qué está pasando?, etcétera. Y cuando tiene 2 años, se espera que actúe como una criatura de 2 años. Una madre me dijo por ahí, en cierto lugar, una hijita de 3 años que ya estaba preocupada para ver con quién se iba a casar su hija. Digo, está bien, hay que preocuparse, pero no tanto, ¿no? Vamos a dar un poco de espacio, ¿no? Y cuando tiene 5 años y comienza a ir a la escuela, esperamos que, ¿no? Mi hija es una genia, porque ya en 6º año, a los 6 años, ya hace la tabla de trigonometría. No sé si es una genia, es un caso raro, ¿no? Pero uno espera de que a cada etapa del desarrollo, ¿qué pasa? La criatura, la persona, y cuando tiene 10, 12 años, actúe como de esa edad. Y comienza la edad de los 12 a los 15, que llamamos la edad del... Exactamente. Y eso no importa cuánta tecnología haya, todos pasan por esa edad. A algunos le duran hasta los 40, otros pero es la edad, ¿no? Y después va avanzando y se espera que cuando tenga 20, 25, pero sigue siendo la misma persona. Lo mismo es en la vida cristiana. Cuando nacemos, siempre decimos, ¿no?, que la persona ahora está en una página nueva, etcétera, pero tiene que seguir ahora administrando su vida y las luchas, etcétera, y a veces los interrogantes que pueda tener, puede ir creciendo, aunque a veces hay personas que cuando inician su camino en la vida cristiana pueden llegar a ser más maduras que otros que están hace muchos años. Recuerdo, habíamos terminado, me quedan 2 minutos, ¿no? Habíamos terminado un ciclo de conferencias, antes de 90 noches, ¿se acuerdan, no? Era a 4 cuadras en Montevideo, a 4 cuadras de la iglesia, en un cine, en una avenida, que habíamos alquilado ese cine, etcétera. Se habían bautizado unas 60 y tantas personas, y ahora el primer sábado que estábamos otra vez en la iglesia, con las actividades normales y regulares, con los miembros de siempre, más los nuevos que se habían sumado, a la salida yo estaba saludando a los hermanos, y al final aparece María Julia. María Julia, ya fallecida, por eso puedo mencionar su nombre. Tenía 70 y tantos años. Ella era la encargada que se autoimpuesto la tarea de colocar... ¿Hay un problema o cambio o no? De hacer los arreglos florales en la iglesia. De su bolsillo pagaba los arreglos florales, de los casamientos, de todo. Está bien, bárbaro. Hay gente bien que es así, ¿no? Pero tenía su caractercito. Entonces, cuando casi al final, ella sale y me saluda y dice, pastor, ¿quién fue el que le dio estudios bíblicos y mencionó una de las personas que se había bautizado? Y yo, conociéndola como era, le dije, ¿por qué, hermana? ¿Hay alguna preocupación? Había uno de los chicos de la Facultad de Teología que habían venido de Puigger y que habían sido los instructores, ¿no? ¿Hay alguna preocupación? Frente a la iglesia, allí, y sigue existiendo hasta el día de hoy, hay una panadería que hace una factura, que hace unas cosas espectaculares, ¿no? Dice... Este hermano, después de saludar acá a la gente, se fue enfrente a comprar pan y se está yendo a su casa y compró en sábado. Hay que disciplinarlo. Le dije, hermana, ¿usted hace cuánto tiempo que está en la iglesia, en los caminos del Señor? Yo me bauticé hace 60 años, cuando tenía 12 años, no sé qué tal. Bueno, usted tiene 60 años de experiencia. Este hermano es un bebé espiritual. Y así se lo dije, se hizo popó. Y cuando alguien se hace popó, ¿qué hacemos? Lo limpiamos y lo ayudamos a que siga. Y ella medio que entendió. Pero gracias por el comentario, voy a ver qué puedo hacer. En la semana voy a visitar a este buen hermano. Él era viudo y se había bautizado con su hijita de 12 años. Lo voy a visitar y le dije, mire hermano, quería repasar con usted las lecciones, si tiene alguna inquietud, etcétera, como le había dado estudios bíblicos otro de los chicos, pero ahora que estábamos volviendo a la normalidad, si tiene alguna inquietud, etcétera, ¿no?
Entonces comencé mentalmente, ¿no?, a repasar los temas de la fe de Jesús en orden, hasta que llegué al tema de los 10 mandamientos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud respecto al sábado? Sí. Sí, pastor, con respecto al sábado quería hacer una pregunta. Sí, ¿cuál es? Dice, usted sabe que yo ya sé que no hay que comprar, no hay que vender, no está. ¿Usted vio la panadería que tenemos enfrente de la iglesia? Ajá, yo haciéndome como que no sabía nada, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, ¿sabe? A mí me gusta comer el pan recién hecho. Yo lo que hice fue el viernes a la tarde ante la puesta del sol y lo dejé pagado. Eso es lo que comencé a yo reírme, pero por dentro, ¿no? ¿De quién me reía? De María Julia. No hay ninguna María Julia acá, ¿no? Entonces, y el sábado, después que usted predicó, saludé a los hermanos justo delante de la iglesia, teníamos como un jardín como de 10 metros entre la puerta del templo y la vereda, así que ahí la gente con un árbol grande, la gente charlaba, etc. Después, después me fui enfrente a buscar el pan y me volví con mi hija a casa. Pero cuando estaba volviendo pensé, pero nadie sabe que yo lo pagué el viernes. ¿No está dando un mal testimonio? Fíjense ya la madurez espiritual que tenía este hermano que recién estaba en los caminos del Señor. Y dije, mire hermano, por supuesto nunca se enteró lo que me dijo María Julia, ¿no? Usted tiene razón. Porque me dice, ¿hice bien, pastor, o no? De acuerdo a lo que usted entendía, hizo bien. Pero también tiene razón. No puede andar con un cartelito informando, miren, yo pagué el día viernes, no sé qué. Entonces, haga como hacemos en casa. Nosotros el pan del viernes, el sábado lo ponemos en el horno para que se caliente un poquito, quede crujiente y así zafamos, yo le dije. Tiene razón, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si de entrada lo hubieran...? ¿No? Entonces, fíjense que así como en la vida personal el crecimiento es un proceso y que necesitamos alimentarnos para tener los nutrientes necesarios para que todo nuestro cuerpo pueda funcionar bien y podamos estar sanos, y cuando hay un problema estamos enfermos, ¿no? Lo vimos en la vida espiritual. Necesitamos los nutrientes, que es la palabra de Dios, la oración, estar en contacto con el Señor para recibir cada día su voluntad, el conocimiento de lo que quiere darnos en nuestra vida y en nuestro corazón, sabiendo que quiere desarrollar en ti y en mí ese proceso que le dijo también a Nicodemo, ¿no? Ese proceso que nunca va a acabar. Hoy estamos en la ventaja de poder ser justificados diariamente e ir creciendo en la santificación. Y cuando Cristo venga, seguiremos creciendo ya sin la presencia del pecado. No importa lo que hagas, no importa cómo actúes, siempre va a haber un detalle que cubrir mientras estemos aquí en esta tierra. Por más que barramos bien la habitación, siempre va a quedar un detallito que no está limpio. Y el Señor siempre pasa por detrás, ¿no? Acompañándonos para que realmente nuestra vida pueda estar en armonía con lo que Él pide. Y si tienes alguna lucha, alguna circunstancia, alguna situación que tal vez te está trayendo algún tipo de inquietud, algún impedimento para poder crecer y desarrollar en ciertos aspectos de la vida cristiana, porque tal vez en ciertos aspectos estoy bien, en otros tal vez no tan bien, tenemos que ir al Señor. Podemos consultar con otros, podemos hablar con alguna otra persona, pero siempre ir al Señor en oración para que nos dé la fortaleza, la sabiduría y el discernimiento para poder siempre conocer su voluntad y poder vencer. ¿Podemos orar para que así sea esto en nuestras vidas? Gracias te damos, oh Padre, porque así como le dijiste a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, nos lo dices a nosotros y también nos colocas una meta, que podamos ir creciendo, desarrollándonos en este momento en la tierra, aunque pides la perfección nuestra, pero sabemos que es una perfección con manchas, con dificultades, esas manchas que tú quieres limpiar cada día para que nosotros podamos estar en pie ante ti en todo momento y en todo lugar. Gracias porque tú sigues obrando en nuestros corazones, y si hay alguno aquí que todavía tiene alguna lucha, alguna situación, alguna inquietud que golpea su corazón, pedimos que tú le des sabiduría, que le ayudes
al tener discernimiento de lo alto, poder encontrar no solamente la paz, la solución, sino la orientación necesaria. Ayúdanos para que ese compromiso que hemos hecho en el pasado lo podamos repetir y reafirmar cada día contigo. Y si alguno no lo ha hecho aún, que lo pueda hacer pronto para seguir en los caminos del Señor. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.